Hola, mi nombre es Laura Aliaga y a lo largo de este video vamos a trabajar con los conceptos de rango y nulidad de una matriz A y vamos a ver uno de los teoremas más importantes de esta unidad, que es el teorema de la dimensión. Para comenzar vamos a trabajar con la definición del espacio nulo y la nulidad de una matriz. Recordemos que cuando nosotros estábamos trabajando en espacios vectoriales hablábamos del espacio nulo de una matriz como un subespacio de A en el cual nosotros trabajamos con todos los vectores de Rn que eran la solución del sistema homogéneo A por X igual a 0. ¿Sí? Entonces el espacio nulo de A son todas las soluciones del sistema homogéneo. Este espacio nulo se denomina como N sub A, también en algunos libros lo pueden encontrar como el kernel de A, y nosotros cuando vemos, digamos, el espacio que tenemos, o sea, cuáles son los vectores que generan el espacio nulo de A, la cantidad de vectores que tengan ese espacio, digamos, se define como la dimensión del nulo de A, ¿no? Esa dimensión nosotros la llamamos nulidad. Entonces, una de las cosas más importantes es distinguir que el espacio nulo de A es un conjunto de vectores y la nulidad de A es un número. ¿Qué número? El que refiere a la cantidad de vectores que tiene el nulo de A, ¿sí? Si este espacio nulo contiene solamente al vector 0, entonces la nulidad va a valer 0. Y si este espacio nulo contiene vectores no nulos, o sea que no sean el vector 0, la nulidad es la cantidad de vectores que van a generar al espacio nulo de A. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo el sistema de ecuaciones x1 más 2x2 menos x3 más 2x4 igual a 0, la primera de las ecuaciones. La segunda, 3x1 más 7x2 más x3 más 4x4 igual a 0. ¿Sí? Bien, cuando yo resuelvo este sistema de ecuaciones, o sea, armo el sistema homogéneo, veo cuáles son las soluciones, obtengo como resultado este conjunto solución, ¿sí? O sea, x1, x2, x3, x4, con dos variables libres, la variable x3 y x4, ¿sí? Obviamente van a estar en función de dos parámetros, t y s, valores reales, ¿sí? Entonces yo puedo escribir la solución, digamos, como t por 9 menos 4, 1, 0 y s por menos 6, 2, 1, 0, 0, 1, perdón. Entonces yo puedo encontrar acá quién va a ser el espacio nulo de A, ¿sí? Entonces yo digo, el nulo de A es el espacio que va a estar siendo generado por ¿quién? Por estos vectores que están acompañando, digamos, acá, a t y a s, ¿no? Estos dos vectores que yo tengo acá, todas las combinaciones lineales de ellos son los que me van a generar a mí la solución del sistema homogéneo, ¿está bien? Por lo tanto, el nulo de A va a ser el espacio generado por estos dos vectores. Entonces acá voy a poner 9 menos 4, 1 y 0, ¿sí? Por otro lado, el siguiente vector va a ser el vector menos 6, 2, 0 y 1. ¿Sí? Entonces fíjense, el espacio nulo es un espacio, un conjunto de vectores. Y ahora para encontrar cuál va a ser la nulidad de A, yo lo que tengo que ver es cuál es la dimensión de este espacio nulo de A. La dimensión, recordemos que era la cantidad de vectores que tenía ese espacio. En este caso, como tengo dos vectores, la nulidad de A en este caso va a valer 2. El siguiente teorema, muy utilizado también, digamos, cuando trabajamos con la práctica, nos dice lo siguiente. Si A es una matriz de n por n, entonces A es invertible si y solo si la nulidad de A me da igual a 0. ¿Sí? Esta demostración es bastante sencilla si uno conoce las equivalencias previas que nosotros ya hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, por el teorema de resumen, nosotros teníamos que A es invertible, ¿sí? Y acá teníamos un montón de equivalencias. Si A era, tenía n pivot, si la forma escalonada reducida de A era la identidad, si A era equivalente a renglones de la identidad,
si A se podía escribir como producto de matrices elementales. Todas esas condiciones, digamos, nosotros las podemos usar. Y una de ellas nos decía que si A era invertible, entonces, o si solo sí, digamos, lo que sucedía es que cuando yo trabajo con el sistema A por X igual a 0, esto tenía solución única, ¿sí? O sea, acuérdense que para que fuera invertible, esto tenía que tener la solución trivial, o sea, solución única, ¿sí? Entonces, si esto tiene solamente la solución trivial, ¿qué es lo que va a pasar? Que el espacio nulo de A, o sea, si A por X igual a 0 tiene solamente la solución trivial, el espacio nulo de A es el que va a estar siendo generado ¿por quién? Por el vector 0 únicamente, ¿no? Y entonces si yo tengo, digamos que el espacio nulo de A solamente está siendo generado por el vector 0, lo que voy a tener que es que la nulidad de A me va a dar igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo una matriz invertible, eso va a pasar solamente cuando la nulidad de A valga 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio nulo de A va a estar siendo generado únicamente por el vector nulo. Vamos a trabajar ahora con otra definición muy importante cuando estamos trabajando con la matriz, que es la imagen y el rango de una matriz A. Bien, vamos a definir en primer lugar la imagen de A, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz A de M por N, entonces la imagen de A, que nosotros la vamos a denotar como im de A, está definida por todos los vectores y pertenecientes a Rm, ¿sí? Tal que el producto de A por X me da como resultado algún Y. O sea, en realidad lo que me está diciendo acá son todos los elementos que resultan de hacer o de resolver el sistema A por X, ¿no? O sea, son todos los vectores que dan como resultado esta ecuación, ¿no? Para algún X, obviamente, pertenecientes a Rn, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo como para que esto se pueda visualizar un poquito mejor. Una cosa muy importante, cuando uno después ya lo trabaja, es que la imagen de A está formada por el conjunto de vectores linealmente independientes de A, ¿sí? O sea, la imagen de A, eso sí es muy importante, son todos los vectores de Rm, ¿sí? O sea que en realidad son todos los vectores columna que me devuelven, digamos, algún valor cuando yo hago el producto de A por X, ¿sí? Una vez que uno encuentra cuál es la imagen de A, el rango de A, dada esta matriz de M por N, está dado por la dimensión de la imagen de A, ¿sí? Así como antes trabajamos con el espacio nulo y la nulidad, bueno, acá cuando hablamos de rango de A, estamos hablando de la dimensión de la imagen de A. Nuevamente hay que tener cuidado de no confundir estos conceptos. La imagen de A es un conjunto de vectores que genera, digamos, las soluciones para el sistema A por X igual a Y. Y el rango de A es un número que viene ¿de dónde? De encontrar cuál es la imagen de A y ver la cantidad de vectores que están generando la imagen de A, ¿sí? Entonces, la imagen de A, un conjunto de vectores, el rango de A, un número. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo la matriz A, que es la matriz 2, 4, menos 6, menos 1, 2, menos 2, 3, 3, 6, menos 9, y yo quiero encontrar cuál es la imagen de A. Como vimos anteriormente, para encontrar eso tengo que ver cuáles son los vectores que son linealmente independientes. Entonces lo que yo tendré que hacer acá es encontrar la forma escalonada reducida de A, ¿sí? O sea, trabajar haciendo la reducción de Gauss-Jordan, ¿sí? O de Gauss, pueden usar cualquiera de las dos. Y cuando yo llego a esta matriz con la forma, en este caso la forma escalonada reducida, fíjense que yo tengo un solo pivot que corresponde a la primera columna, ¿sí? La imagen de A, ¿dónde la voy a estar viendo? La voy a estar viendo en los vectores columna que sean linealmente independientes. Esos van a ser los que generen las soluciones para esta matriz A, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo que tengo es que tengo un solo vector que es linealmente independiente, ¿sí? Si uno observa, si uno va acá a la matriz esta que tengo acá, fíjense que el segundo vector y el tercer vector, columna, son múltiplos del primero,
¿no? Entonces tiene lógica, tiene sentido que tenga solamente un vector linealmente independiente. Entonces, una vez que yo voy a la forma escalonada reducida y encuentro cuál es el vector que es linealmente independiente, o sea, que está siendo el primero, vuelvo a la matriz A, ¿sí? Y puedo decir, ¿quién va a estar generando la imagen de A? Bueno, como el primer vector es el que tiene columna, entonces el vector que va a estar generando la imagen de A es este vector, el vector 2, 4, menos 6, ¿sí? Entonces uno puede llegar acá y escribir la imagen de A es el espacio generado por quién, en este caso por un solo vector, por el vector 2, 4, menos 6. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta será, ¿quién es el rango de A? El rango de A, acá escribí cualquier cosa, el rango de A, que se escribe con esta letra ρ de A, digamos, es la dimensión de la imagen de A. Recordemos, la dimensión es la cantidad de vectores que forman una base, ¿sí? Entonces, como esta imagen está siendo generada por un solo vector, el rango de A es igual a 1. Vamos a trabajar ahora con dos espacios muy importantes. Por un lado, el espacio de los renglones de A y por otro lado, el espacio de las columnas de A. Bien, primero vamos a trabajar con esta definición, ¿no? Si yo tengo una matriz A de m por n, voy a tener m vectores, ¿sí?, que van a formar los renglones de esa matriz A. Y por otro lado voy a tener n vectores que van a formar las columnas de A, ¿sí?, por las matrices de m por n. Entonces vamos a definir lo siguiente. R sub A es el espacio de los renglones de A. ¿Qué es esto? Es el espacio que generan los renglones de la matriz A. ¿Sí? Vamos a ver también en un ejemplo práctico cómo encontrar este espacio de los renglones. Y el espacio de las columnas de A es el espacio que generan, obviamente, las columnas de A, ¿no? Un dato importante, una cosa importante es la siguiente. R sub A, o sea, el espacio que generan los renglones de A, es un subespacio de Rn, ¿sí? Y el espacio que generan las columnas de A es un subespacio de Rm, ¿sí? Obviamente esto va a tener que ver con la dependencia o independencia lineal que tengan los renglones y las columnas de A. Vamos a ver ahora un teorema y después vamos a hacer un ejemplo práctico para identificar cómo poder encontrar el espacio de los renglones y el espacio de las columnas de A. El siguiente teorema es muy importante y nos dice lo siguiente: para cualquier matriz A, el espacio de la columna de A corresponde a la imagen de A. Es decir, la imagen de una matriz coincide con el espacio de sus columnas. Bien, entonces para hacer esta demostración, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar que la imagen de A, o sea, lo que tendríamos que probar es que la imagen de A está contenida en el espacio de las columnas de A. Y por otro lado, que las columnas de A están contenidas en la imagen de A. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer primero esta parte, ¿no? Vamos a probar que la imagen de A está contenida en el espacio de las columnas de A, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente: supongamos que I pertenece a la imagen de A, o sea, que tengo un vector I, ¿sí?, cualquiera, que pertenece a la imagen de A, ¿sí? Entonces, si eso sucede, acordémonos de la definición de la imagen, lo que está pasando es que existe un X perteneciente a Rn, ¿sí?, tal que I lo puedo escribir como A por X, ¿sí? Recordemos que para que I pertenezca a la imagen, I tiene que ser solución de este sistema A por X igual a I, ¿no? Pero fíjense, ¿quién es I? I, si yo lo escribo como A por X, esta A por X lo puedo escribir en forma matricial de la siguiente manera. La matriz A como A11, A12,
¿sí? Estoy escribiendo la matriz A, A1N, acá A21, AM1 y acá AMN, ¿sí? Por el vector X. ¿El vector X quién es? Es X1, X2, hasta XN, ¿sí? Y esto, si yo, digamos, hago todo el producto, me va a dar como resultado en la primera componente me va a quedar A11 por X1 más A12 por X2. Recordemos que para hacer el producto yo acá lo que tengo que hacer es la primera fila de A con la primera columna de B, en este caso, más A1N XN. ¿Sí? Entonces voy a hacer cada una de las filas de A por cada una de las columnas de X. ¿Sí? Bien, entonces yo acá voy a escribir algunas más como para que quede. En la segunda sería hacer A21 por X1, o sea, estoy haciendo ahí el producto escalar, más A22 X2 más A2N XN, ¿sí? Y acá al final me va a quedar AM1 X1 más, más AMN XN, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá, o sea, escrito de esta manera, yo lo puedo reescribir en forma matricial como lo siguiente. Fíjense, en toda esta primera columna que aparece acá, tengo X1, en la segunda X2, en la tercera componente, digamos, de todo lo mismo, tengo X3, ¿no? Entonces yo podría escribir esto, o sea, X1 por A11, A21, ¿sí? AM1, más X2 por A12, A21 y acá AM2, ¿sí? Más XN por A1N, A2N y acá AMN, ¿sí? Entonces fíjense acá me equivoqué. Está bien, es A1. Bueno, fíjense que acá, esto qué es lo que va a estar pasando. Yo voy a estar, cada uno de estos, A11, A21, A12, ¿sí? Acá es A22. Cada una de estas corresponden a quién? A las columnas de la matriz. Por lo tanto, yo esto lo que estoy diciendo es que puedo escribirlo como quién? Como X1 por C sub 1, donde C sub 1 va a ser la primera de las columnas de la matriz A, más X2 por C sub 2. ¿Sí? Donde C sub 2 es la segunda columna de A, más XN por C sub n, donde C sub n va a ser la enésima columna de la matriz A. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que el vector I, porque todo esto venía de esta igualdad, ¿sí? O sea, esto venía de escribir AI como A por X, después de trabajar, de operar, digamos, matricialmente. Entonces yo lo que puedo decir es que el vector I se puede expresar como combinación lineal de las columnas de A. Entonces, si I se puede expresar como combinación de las columnas de A, lo que va a pasar es que I pertenece, o sea, I vector, pertenece a quién? Al espacio de las columnas de A. Entonces lo que he probado es que si la imagen de A, digamos, está contenida en el espacio de las columnas de A. Bien, vamos a hacer la segunda parte. Fíjense, la segunda parte lo que quisiéramos probar es que las columnas de A están contenidas en la imagen de A, ¿no? Entonces, para eso, supongamos que tenemos un vector I, voy a poner doble, o sea, I vector, que pertenece al espacio de las columnas de A. Entonces, si pertenece al espacio de las columnas de A, lo que podemos hacer es expresar como combinación lineal de las columnas de A este vector I. O sea, al I lo puedo escribir como alfa 1 por C sub 1, ¿sí? Primera de las columnas
de A más alfa 2 por C sub 2 más alfa n por C sub n. ¿Sí? Bien, pero si yo trabajo con esto, yo puedo reescribir matricialmente esta segunda parte de la igualdad. Entonces esto me queda igual a ¿quién? A la matriz A, porque C sub 1, C sub 2, C sub n son todas las columnas de A, ¿sí? Me va a quedar A por un vector X. ¿Dónde? ¿Quién va a ser este vector X? Este vector X va a ser el que esté formado por todos los escalares de la combinación lineal. O sea, alfa 1, alfa 2, hasta alfa sub n. ¿Sí? Entonces, si esto pasa, ¿qué quiere decir? Que I pertenece a la imagen de A, porque fíjense ustedes, acá I es igual a A por X, y la imagen de A era el conjunto de todos los I que resultaban de hacer el producto de A por X. ¿Sí? Por lo tanto, yo digo que acá I pertenece a la imagen de A. ¿Sí? Por la definición que yo tenía de imagen de A. Entonces lo que acabamos de probar es que las columnas de A están contenidas en la imagen de A. ¿Sí? Y en la primera parte habíamos probado que la imagen de A está contenida, digamos, en las columnas de A. ¿Sí? Entonces, si C de A, o sea, las columnas de A están contenidas en la imagen está contenida en las columnas, lo que nos queda por decir es que las columnas de A, o sea, el espacio de las columnas de A, es exactamente igual a ¿quién? A la imagen de la matriz A. Aparecen ahora varios teoremas que nos van a hablar un poco de las columnas, del espacio de los renglones, ¿sí? Y que son bastante importantes. Uno de ellos nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una matriz A de m por n, entonces la dimensión del espacio de los renglones es exactamente igual a la dimensión del espacio de las columnas. Y como el espacio de las columnas era igual a la imagen de A, entonces es lo mismo que la dimensión de la imagen de A, o sea que va a ser el rango de A. O sea que si yo quiero encontrar cuál es la dimensión del espacio de los renglones, me puedo fijar cuál es el rango de A. ¿Sí? O si yo ya sé cuál es la dimensión del espacio de las columnas, sé cuánto vale el rango de A también. ¿Sí? El siguiente teorema nos dice que el rango de una matriz, esto sirve muchísimo para trabajar en la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí va a ser igual el rango de una matriz al número de pivots que tiene la matriz en su forma escalonada por renglón. ¿Sí? Entonces, para yo poder encontrar eso, encuentro la forma escalonada de la matriz, la cantidad de pivot que tenga la matriz es igual al rango de la matriz. Vamos entonces con el siguiente teorema que nos dice lo siguiente. Si A es equivalente por renglones a A, entonces el espacio de los renglones de A es igual al espacio de los renglones de B, donde B obviamente es la forma escalonada reducida de A, ¿no? O alguna otra matriz que sea equivalente por renglones a A. El rango de la matriz A va a ser igual al rango de B, por eso digo, dos matrices que son equivalentes por renglones, y la nulidad de A va a ser igual a la nulidad de B. Para ver esto, vamos a trabajar con un ejemplo que nos pueda, digamos, iluminar un poquito más. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, la matriz A, ¿sí? Una matriz de 3×3, es la matriz formada por 1, 3, 4, menos 3, menos 1, menos 2, y acá 0, 8, 10. ¿Sí? Entonces, inicialmente a veces no podemos encontrar cuál es el rango de la matriz si nosotros no hacemos la reducción. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con la forma reducida de A, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a trabajar y analizar cuál es el rango de A, cuál es la nulidad de A, cuál es también el espacio de los renglones de A. ¿Sí? Bien. Entonces yo acá hago la reducción. ¿Sí? Yo trabajé y digamos termino en la forma escalonada. O sea acá
aplico, obviamente, hago la reducción por Gauss, ¿sí? Puede ser cualquier matriz que sea equivalente a A por renglón, o sea, puede ser con una operación de renglón, con dos, o finalmente trabajando con la forma escalonada reducida. Yo ni siquiera trabajé con la forma escalonada reducida, trabajé solamente con la forma escalonada y obtengo lo siguiente, 1, 3, 4. Vamos a poner todos estos teoremas que vimos ahora un poco en la práctica, ¿sí? Entonces acá tengo 0, 1, 5 cuartos, 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? A ver, la primera parte nos dice, si usted quiere encontrar cuál es el espacio de los renglones de A, es lo mismo que el espacio de los renglones de B, ¿sí? Entonces, fíjense, los renglones de A, acá voy a poner, los renglones de A son aquellos vectores renglones que son linealmente independientes. Y siempre van a estar trabajando, o sea, vamos a trabajar con aquellos vectores que tengan pivot, ¿sí? Nosotros esto ya lo habíamos aprendido a ver, o sea, yo puedo ver acá cuáles son los vectores que tengan pivot. Entonces, fíjense una cosa, la primera y la segunda columna son los vectores que tienen pivot, ¿sí? Pero no solamente primera y segunda columna, porque también me van a identificar las filas que son linealmente independientes. Entonces, quiere decir que el renglón de A, o sea, si yo quiero encontrar acá quién es el renglón de A, recuerden que el espacio, que generan los renglones de A es el que está siendo generado ¿por quién? Por los vectores renglones que sean linealmente independientes. ¿Y quiénes van a ser? Y bueno, en este caso va a ser el primero y el segundo renglón. Este teorema que me dice, no hace falta que usted vaya hasta A. Tome, digamos, o sea, esta matriz que yo tengo acá sería nuestra matriz B, una matriz que es equivalente por renglones a A. Entonces este teorema dice, ¿usted quiere conocer cuál es el espacio que generan los renglones de A? Vaya a B, que es equivalente por renglones, porque es el mismo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, este es el espacio que está siendo generado ¿por quién? Por el vector 1, 3, 4, ¿sí? Y por el vector 0, 1, 5 cuartos, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que el espacio de los renglones de B, ¿sí? Es lo que nos dice el teorema. El espacio de los renglones de A es el mismo espacio de los renglones de una matriz que es equivalente por renglones a B. En este caso, la forma escalonada o una forma escalonada de A, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa nos dice? El rango de A es igual al rango de B. ¿Qué nos decían los teoremas anteriores? ¿Qué es el rango? El teorema nos decía, el rango es la cantidad de pivot que tiene la forma escalonada de la matriz. Fíjense, ¿cuántos pivot tengo? 2. El rango vale 2. ¿Sí? Entonces, por ese primer teorema, el rango de A es lo mismo que el rango de B. Como B, la forma escalonada tiene 2 pivot, A también, el rango de A va a valer lo mismo que el rango de B, entonces, y en este caso va a valer 2. Si nos acordamos antes, la dimensión de la imagen, el rango y la dimensión del espacio de los renglones tenía que ser toda igual. Fíjense, si yo calculo acá la dimensión del espacio que generan los renglones, ¿quién es? La cantidad de vectores renglones linealmente independientes. ¿Cuántos son? 2. ¿Sí? Ahora la pregunta sería, ¿quién es la imagen de A? ¿Sí? La imagen de A. Fíjense, la imagen de A es igual a ¿quién? Al espacio que generan las columnas de A. Pero este teorema no me dice nada de que sea igual a la forma escalonada reducida. Yo para encontrar la imagen de A, ¿me puedo valer de qué cosa? Me puedo valer de los pivot, de ver cuáles son las columnas que van a tener pivot, pero no me sirve usar la forma escalonada o la forma escalonada reducida, ¿sí? Para yo encontrar la imagen de A, tengo que ver el espacio que generan las columnas de A. Veo los pivot, o sea, en este caso sería la primera y la segunda columna tienen pivot, pero sí o sí tengo que ir a la matriz original, ¿sí? O sea, tengo que ir a esta matriz que tengo acá y decir, a ver, ¿quiénes son los que tienen pivot? Primera y segunda columna. Entonces, esos van a ser
los que formen parte de la imagen de A o del espacio de las columnas de A. O sea, este espacio va a estar siendo el generado por ¿quién? Entonces acá voy de nuevo a la matriz original, y va a ser primera columna 1, menos 3 y 0. ¿Sí? Bien, segunda columna de la matriz original, 3, menos 1 y 8. Hay que tener mucho cuidado porque parece acá que todo fuera la misma cosa, pero no podemos confundirnos en eso, ¿sí? Para encontrar la imagen de A, sí o sí tengo que ir a la matriz original. ¿Para qué me sirve la forma escalonada o escalonada reducida? Porque me va a dar indicio de cuáles son los vectores que son linealmente independientes, ¿sí? ¿Quiénes van a ser? Los vectores columnas que tengan pivot. Pero para encontrar quién es la imagen, tengo que sí o sí ir al original, primero y segundo, y esos van a ser los que me generen esto. Pero fíjense de nuevo, el rango de A yo lo saqué por la cantidad de pivot que tenía, digamos, por ese teorema que vimos antes, pero también puedo pensar que el rango de A, o sea, si lo calculo acá, por la dimensión de la imagen de A, también me da 2, ¿no? Porque la imagen de A tiene dos vectores que son linealmente independientes. Entonces, con esto vemos en un ejemplo práctico cómo la dimensión de los renglones es igual a la dimensión de las columnas, del espacio de las columnas, ¿sí? El espacio de las columnas es igual a la imagen de A, ¿sí? El rango es igual a ¿quién? A la dimensión del espacio de las columnas y a la dimensión del espacio de los renglones. Y además, por el último teorema, el rango es la cantidad de pivots que van a aparecer, digamos, o que va a tener la matriz en su forma escalonada reducida. Lo que nos quedó por ver acá es cuál es la nulidad. Fíjense, ¿cuánto vale la nulidad de A? La nulidad de A yo la voy a pensar, si yo pienso en el rango como la cantidad de pivot, la nulidad de A van a ser la cantidad de variables libres. Yo tengo acá dos pivot, fíjense ustedes, dos pivot, entonces va a haber una de las variables que se va a mover libremente. Para que se mueva libremente tengo que ponerle algún parámetro y eso me va a dar lugar ¿a quién? A la nulidad de A. De acuerdo a la cantidad de variables libres que tenga es la nulidad de A. En este caso tengo una sola variable libre, por lo tanto la nulidad de A vale 1. Lo que acabamos de ver, esta relación que hay entre la cantidad de pivot y las variables libres que vamos a tener, nos da lugar a el teorema de la dimensión. Lo que acabamos de ver recién o de trabajar nos da lugar a este teorema que es muy importante, que es el teorema de la dimensión. Y nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una matriz A de M por N, entonces el rango de A más la nulidad de A nos da como resultado N. ¿Quién es N? El número de columnas de la matriz A, ¿sí? Entonces, como para pensarlo un poquito, fíjense, si hago una matriz de orden por N, lo que va a pasar es que A puede tener esta forma, ¿no? La voy a hacer rectangular, no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo definíamos el rango de A? Definíamos el rango de A como la cantidad de pivot que podía tener la matriz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la matriz tiene menos pivot que las columnas que yo tengo acá, digamos, estas columnas que no tienen pivot se transforman en variables libres, ¿sí? Entonces quiere decir que la nulidad de A es n menos r. Por ejemplo, que acá yo tenga r variables, r columnas que sean pivot, ¿no? Un ejemplo, supongamos que estoy trabajando en una matriz de 2 por 5 y que yo tenga 3 pivot y 2 columnas sin pivot, ¿no? Entonces la nulidad de A se transforma en, en realidad va a ser n, la cantidad de columnas que yo tenga, menos, ¿quién? La cantidad de columnas que tengan pivot, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué es lo que va a suceder acá? La dimensión, obviamente, o sea, de la nulidad de A va a ser igual a las variables libres. O sea, esto que yo tengo acá, que acabo de escribir, es igual a ¿quién? A la cantidad de variables libres. Variables libres.
Entonces, si yo sumo el rango más la nulidad, ¿sí? Fíjense, esto me va a dar como resultado n más n menos r, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a dar igual a n. ¿Quién es n? La cantidad de columnas que tenga la matriz A, ¿sí? Este teorema es muy importante y en realidad lo que nos termina definiendo es eso, o sea, nos termina definiendo la nulidad en términos de las variables libres que yo tengo, ¿sí? Y me permite conocer ya sea el rango o la nulidad cuando hay uno de estos valores que yo conozco. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A, ¿sí? De 2 por 7, ¿cuál va a ser el n con el que yo voy a trabajar? 7. ¿Sí? Entonces, el teorema de la dimensión va a estar dado en términos de ¿quién? De la cantidad de columnas que tenga la matriz, ¿sí? Pero una vez que eso pasa, si yo digo, por ejemplo, el rango de A vale 2, ¿sí? Entonces yo puedo automáticamente saber cuánto va a valer la nulidad de A. Porque la nulidad de A, ¿quién va a ser? Va a ser igual a 7, o sea, a n menos el rango de A. O sea que la nulidad de A va a ser igual a ¿quién? A 5, ¿sí? El siguiente teorema nos dice que si tenemos una matriz A de n por n, entonces A es invertible si y solo si el rango de A es igual a n. Bueno, se demuestra en forma bastante sencilla. ¿Por qué? Porque recordemos que rango, ¿sí? Más la nulidad me da igual a n, ¿sí? Y nosotros probamos anteriormente que A es invertible, ¿sí? Por el teorema que vimos hace poco, digamos. A es invertible si, solo si, ¿qué pasaba? La nulidad de A valía 0, ¿sí? Entonces, si la nulidad de A vale 0, yo voy a tener rango de A más 0, o sea, esto, la nulidad de A, igual a n. Entonces, si A es invertible, lo que va a estar pasando es que el rango de A vale n, ¿sí? Entonces, tenemos nuevas equivalencias para cuando una matriz A es invertible. La nulidad de A vale 0 y el rango de A vale n. Todo este trabajo que hemos visto con el rango y la nulidad se cierra, digamos, en un teorema de compatibilidad, que es el teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema de Roger-Frobenius? Que si nosotros tenemos un sistema por x igual a b, este sistema va a tener al menos una solución si y solo si b pertenece al espacio de las columnas de A. ¿Esto qué implica? Que la matriz A y la matriz ampliada tienen que tener sí o sí el mismo rango, ¿sí? Entonces, acá uno podría pensar lo siguiente, ¿no? O sea, primero, si el rango de A, vamos a poner acá rango de A, es distinto del rango de la matriz A con la parte ampliada, entonces el sistema es inconsistente, ¿sí? O sea, el sistema es inconsistente o incompatible. Pensemos en un ejemplo, ¿sí? De esto. ¿Cuándo lo que va a pasar? Supongamos que yo tengo la matriz A con la parte ampliada, es 1, 0, 0, 0 y acá en la parte ampliada tengo 2, 5, ¿sí? Fíjense, para calcular el rango de A tengo que mirar esta parte, ¿no? Entonces acá el rango de A, ¿cuánto va a valer? El rango de A es la cantidad de pivot que tiene esta matriz, en este caso va a tener uno solo, ¿sí? O sea que el rango de A acá va a valer 1. Ahora, si yo trabajo con todo, o sea, el rango de la matriz A con la parte ampliada, o sea, con las soluciones, el rango es la cantidad de pivot que tiene, pero si uno observa bien, acá va a tener dos pivots, ¿sí? O sea, va a aparecer este y este. Quiere decir que el rango de la matriz A con la parte ampliada es igual a 2. Y fíjense ustedes que acá yo tengo una fila de ceros en la parte de los coeficientes y un número distinto de cero en la parte de las soluciones. Nosotros ya habíamos trabajado con esto y sabíamos que acá no tiene soluciones, pero el teorema de Roger-Frobenius nos asegura que como el rango de A es distinto, ¿sí?, del rango de la matriz A con la parte ampliada, entonces el sistema es inconsistente. Vamos a analizar ahora qué pasa si el rango de la matriz A
rango de la matriz A es igual al rango de la matriz A con la parte ampliada, ¿no? Acá pueden pasar dos cosas. Por un lado, podría pasar que el rango de A y el rango de la matriz A con la parte ampliada fuera igual a n, es decir, fuera igual a la cantidad de columnas que tiene esta matriz. Yo voy a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, o sea, voy a trabajar con la matriz en la forma reducida, ¿sí? Y acá tengo, por ejemplo, 2, 5 y 3, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este ejemplo. Fíjense, para encontrar quién es el rango de A, tengo que ver acá cuáles son los pivots. Fíjense que la forma escalonar reducida me da 1, 2 y 3 pivots, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer el rango de la matriz A? 3, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de columnas que tiene la matriz A? 3. Quiere decir que el rango de A vale 3, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer el análisis del rango de la matriz A con la parte ampliada, yo tendría que mirar todo esto, ¿sí? Pero igualmente, si lo voy a hacer con amarillo, si ustedes se fijan bien, la cantidad de pivot también son 3, porque tengo 1, 2 y 3, ¿sí? O sea, entonces cuando yo trabajo con la parte ampliada de A, el rango de la matriz A con su parte ampliada también es 3, ¿sí? O sea, el rango de A con la parte ampliada me da igual a 3, ¿sí? Entonces, si esto sucede, observemos cómo es este sistema. Si yo tengo 3 pivots, lo que yo voy a estar teniendo es una solución única, ¿sí? Entonces, cuando el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, esto tiene solución. O sea, acá voy a poner es compatible, siempre, ¿sí? Pero si además ese rango que yo tengo es igual a n, donde n son las cantidades de columnas, este sistema va a ser compatible determinado. ¿Qué quiere decir? Que esto va a tener solución única. O sea que el teorema me da mucha más información, no solamente de la compatibilidad o no, sino de qué tipo de solución voy a tener, ¿no? Otra cosa que podría pasar es que cuando yo calculo el rango de A, me da igual al rango de la matriz A con la parte ampliada, pero esto es menor a n, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner acá un ejemplo, supongamos que tengo la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y acá en la parte, acá voy a poner 0, 2, 5, ¿sí? Entonces fíjense, de nuevo yo voy a calcular, ¿quién es el rango de A? Bueno, el rango de A tengo que mirar solamente la parte de los coeficientes, ¿sí? Acá en el rango de A yo tengo un pivot, dos pivots, ¿sí? O sea que el rango de A me da como resultado 2, ¿sí? El rango de A vale 2. Ahora calculemos quién es el rango de A con la matriz ampliada. El rango de A con la matriz ampliada, fíjense, si yo trabajo con la forma escalonada reducida, también tengo dos pivots, ¿sí? O sea, acá se me fue el lápiz, ¿sí? O sea, fíjense, yo acá hago esto y tengo también dos pivots, por lo tanto esto vale 2. Pero eso es menor a n, ¿no? Y como yo estoy trabajando acá con n variables, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo menos pivot que la cantidad de columnas, lo que va a suceder es que hay alguna de esas que se va a mover libremente. En este caso, la tercera incógnita se va a mover libremente, ¿sí? Y si se va a mover libremente, ¿qué es lo que va a implicar? Que voy a tener que poner un parámetro y esto va a tener infinitas soluciones. Entonces, cuando el rango de A y de la matriz ampliada son iguales, pero son menores a n, lo que va a suceder es que yo voy a tener un sistema compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, todo va a depender de si ese valor es igual a n o si ese valor del rango de A y de la matriz ampliada es menor a n. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.